Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenido a tu podcast, La Buena Parte, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo del Barrio Amelia de Guaynabo, Puerto Rico. Bienvenidos a todos nuevamente a estar aquí con nosotros. Gracias por sintonizarnos, vernos, escucharnos. Quiero hacer la introducción de a quien ya conocen, a Fabiola, pero muy especialmente a Débora, que está aquí con nosotros por primera vez. Bienvenida. Hola, saludos, bendiciones a todos. Débora se está estrenando hoy en el podcast. Débora, preséntate, dinos quién tú eres, qué tú haces en la iglesia. Bueno, mi nombre es Débora Santiago. Llevo en la casa de Amelia por muchísimos años, ya yo perdí la cuenta, pero esta es la iglesia que el Señor pues nos tiene a mí y a mi familia, así que gloria a Dios por eso. Amén. Y pertenezco al Ministerio de Adoración y ahora pues aquí con ustedes. Chévere, qué bueno, pues estamos bien contentos de que estás aquí con nosotros. Así que vamos a darle, ¿verdad? Vuelta a este tema muy interesante que traemos. Siempre todos son muy interesantes. Pero está bien, en particular interesante. Hablamos acerca de lo que, ¿verdad? Lo que son los frutos de la sinergia espiritual. Estamos enfocados en la iglesia de los Hechos esta vez, porque es el primer ejemplo de la sinergia espiritual, creemos, ¿verdad? Después de Cristo. Esa es la primera comunidad que vimos en sinergia espiritual. Exactamente. Con el Espíritu Santo ya aquí en la tierra. Así que vamos a tener una base bíblica realmente simplemente en el libro de los Hechos, ¿ok? Leyendo un poquito, ¿verdad? Yo tengo la Biblia de John Maxwell, la Biblia de liderazgo, y él habla en esta Biblia, ¿verdad? Que en este libro en particular, Dios se manifiesta llenando a personas comunes con su Espíritu Santo, ¿ok? ¿Qué significa? Bueno, en la iglesia primitiva, según otro libro que estaba leyendo, habla acerca de que las personas nacidas de nuevo por el Espíritu Santo, que habían experimentado una profunda convicción de su pecado, se habían arrepentido y convertido a Jesucristo, habían enterrado a su hombre o persona vieja en el bautismo y habían recibido por fe al Espíritu Santo. Y así se habían convertido en personas nuevas. ¿Okay? Así que le quiero preguntar a ustedes, vamos a empezar con Débora para estrenar. ¿Qué para ti significa una profunda convicción del pecado que lleva al arrepentimiento? Eso es una pregunta bastante deep, ¿verdad? Sí. Porque uno tiene que primero analizar y aceptar que está en pecado. Uh-huh. Porque sin eso, entonces ¿de qué vale? Así que yo diría que, o sea, como que un primer paso es eso, tú reconocer que tienes una vida, ya sea pues un pecado o varios, porque todos lamentablemente pecamos todos los días. Tenemos que tener esta vida, cultivar esta vida con el Señor en todo momento. Uh-huh. Todos los días estar diciendo, Señor, esta carne que está aquí, correcto, esto es débil sin ti. O sea, que primero tener esa necesidad y llevarlo, decir, Señor, o estoy en este pecado o tengo esta vida así, pues necesito de ti. Claro, reconocer, ¿verdad? Y aceptar el hecho de que, como tú bien dijiste, ¿verdad? Somos humanos, somos de carne y hueso, eso nos puede llevar, ¿verdad? A un pecado, pero para entonces poder arrepentirnos, pues tenemos que aceptarlo. Claro. Tenemos que analizarlo, tenemos que evaluarlo, tenemos que, ¿verdad? Encontrarnos con el Señor, encontrarnos contra la Escritura que nos lleva y nos guía hacia eso. ¿Qué tú piensas, Fabiola? Que, ¿verdad? La distinción, me parece, en la pregunta está en la palabra convicción y en la palabra lleva, porque nosotros podemos reconocer que estamos viviendo en pecado. Vamos a tomar, por ejemplo, una persona que está apartada, que conoce al Señor, que le sirvió a Dios, que conoce la palabra, puede saber, ¿verdad? Tener conocimiento de que vive una vida de pecado, pero la convicción de pecado
que trae el Espíritu Santo es la única que lleva al arrepentimiento, que eventualmente pues produce los frutos del Espíritu Santo, que cambia la vida, que la renueva y que produce un nuevo yo. Hay una diferencia entre sabernos pecadores y saber que estamos llevando una vida en pecado versus tener una convicción en el Espíritu, porque eso es lo que nos lleva al arrepentimiento. Entonces estás mencionando el nuevo yo. ¿Qué ha significado para ti, verdad, entregar esa, verdad, hacer morir a esa persona vieja y entrar a un nuevo yo? ¿Cuál es la pregunta? O sea, qué significa para ti enterrar a la persona vieja? Vamos. Ok. Bueno, personalmente significó cambiar, entre muchas otras cosas como la música que escuchaba, y soltar el timón. Si nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios, o sea, nosotros vivimos en un mundo plagado por el individualismo. Yo lo puedo, el mundo Cuca Gómez. Que puede con todo. Y esto lo vemos en las iglesias. Estaba viendo un post, de hecho, los otros días que decía, era una comparación entre un corito de antes y uno de ahora, de una canción que no la voy a decir porque no me parece que es una mala canción, pero el wording de yo puedo, de empoderamiento, de esto, lo otro. Pero para poder entregar a la vieja persona y dejar que el Señor cumpla su voluntad en nuestra vida y haga y nos renueve, etcétera, tenemos que estar dispuestos a soltar el timón, tenemos que estar dispuestos a perder el control de nuestra vida. Y suena trágico, especialmente en el 2022. Trágico y difícil también. Es difícil decir, entregar todas mis cargas. Uno quiere tener control. Uno quiere decir, yo lo puedo superar, yo lo puedo manejar. Pero cuando venimos al Evangelio y realmente soltamos las riendas al Señor, Él es el que nos ayuda a enterrar a esa persona vieja y nos lleva hacia una nueva persona. Especialmente en esta cultura que nosotros tenemos, donde nos enseña, tú puedes con todo el mundo, yo contra el mundo. Y no, una vez nosotros llegamos a Cristo, decimos, Señor, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto. Así que eso es bien interesante. Y hay una paz, ¿verdad? Cuando realmente le entregamos al Señor nuestra vida, le pedimos, ¿verdad? Que nos cambie, nos renueve, nos haga una persona nueva, comienza un proceso, ¿verdad? De pureza en nuestros corazones, de santificarnos y poco a poco, ¿verdad? Creo que podemos dar testimonio de que poco a poco nos va brindando una paz que tal vez nunca pensábamos que la íbamos a poder conseguir. Y eso es lo que lleva, ¿verdad? Los ejemplos que queremos traer el día de hoy, ¿verdad? Ya siendo una persona nueva, ¿qué más podemos aprender de la iglesia primitiva? Hay un versículo, ¿verdad? Base que estamos utilizando aquí, que está en Hechos 2, 42, 47. Si Fabiola me puede ayudar a leerlo, lo tengo aquí. Dice, y persistían en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión y en el partir del pan y en las oraciones. Y vino temor sobre toda alma, y muchos milagros y señales sucedían por los apóstoles. Y todos los que confiaban estaban juntos y tenían todo en común, y vendían sus posesiones y pertenencias y las repartían a todos según alguien tenía necesidad. Y cada día persistían unánimes en la plaza sagrada y partían pan casa por casa y participaban del alimento con regocijo y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la asamblea a los que fueron salvos. Amén. Qué lindo versículo que nos habla acerca de, primeramente, cómo la iglesia primitiva persistía en la enseñanza de los apóstoles, estaban en comunidad, compartían pan, compartían bendición entre ellos, y Dios le daba favor, ¿verdad? Vemos una secuencia ahí, ¿no? Vemos una pureza de corazón, un arrepentimiento, luego vemos un seguimiento a la enseñanza de los apóstoles para entonces luego ir llegando a la comunidad y a las bendiciones que nos tiene el Señor. Y vamos a enfocarnos un poquito a la parte donde dice persistían en la enseñanza de los apóstoles.
¿verdad? Porque en Mateo 28:20 nos dice, enséñeles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Este es Jesucristo hablando a los apóstoles, ¿verdad? Ya esto es un mandato, esto es parte del proceso divino. Igual en Juan 15:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que le he dicho. O sea, que no solamente los comisiona a lo que tienen que hacer, pero también les da la herramienta. ¿Y cuál es esa herramienta? El Espíritu Santo. Claro. Él les deja el Espíritu Santo para guiarlos a que puedan seguir demostrando, ¿verdad?, cómo es que entonces todos los que no son salvos pueden llegar a Él y pueden entonces experimentar la paz que estábamos hablando ahorita. Yo pienso que hay un visual, porque después de, y esto no es algo que necesariamente veíamos en el Viejo Testamento, porque la gente nacía en la ley y seguían la ley y era algo más metódico, supongo, más robótico, no sé. Pero cuando después de Cristo, cuando se introduce la persona del Espíritu Santo en el mundo, que ahí es que empezamos a hablar de un bautismo nuevo, de una carne nueva, de una persona nueva. Me parece bien ilustrativo, nunca lo había visto así, ahora que tú lo planteas de esta manera, cómo la iglesia primitiva puede ser un ejemplo de esa primera evolución, porque esta gente no vivía así. Esta gente vivió toda la vida practicando la misma cultura, la misma religión toda la vida, se inserta el Espíritu Santo y transforman su forma de vivir to the core, al hecho de que dejaron, o sea, hasta sus pertenencias dejaron de ser de ellos. Exacto. Poderoso. Este es el ejemplo. Primero, que todas las iglesias, ¿verdad? Hay un llamado, ¿verdad? Para ¿verdad?, volver a eso, ¿verdad? Es lo que queremos experimentar ahora en los tiempos que tenemos ahora, y es lo que queremos llevar, ¿verdad? Entonces, siguiendo con el tema de la persistencia en la enseñanza, Débora, ¿qué significa para ti persistir en la enseñanza de los apóstoles? Como lo hicieron en la iglesia primitiva, y cómo entonces tú lo ves, ¿verdad? Siguiendo la línea de Fabiola, ¿cómo tú lo ves entonces ahora? Viéndolo mientras Fabiola hablaba, y yo lo que veía era, literalmente el Señor nos dejó ahí un manual. Literalmente es como cuando yo lo visualicé de esta manera, cuando tú compras algo, tienes la caja, la abres y te trae la libretita de instrucciones. Lo tienes todo ahí. Tú tienes que seguir esas instrucciones. A veces nosotros pues decimos como que yo no necesito esas instrucciones y lo quiero hacer todo a mi propia manera. Cuando terminas, casi siempre a lo mejor te falta o un tornillo y dices, Dios mío, ¿dónde va este tornillo? Sí, porque me sobra ese tornillo. ¿Por qué me sobra este tornillo? Si yo lo hice y mira, se ve completo, pero no. Asimismo yo lo visualizo de esta manera. El Señor nos dio las herramientas completas, nos dio la guía completa, que es literalmente seguirlo al pie de la letra, que no nos desviemos. Y sé que hay momentos que estamos contra los tiempos. Estamos en contra de muchas cosas, de tratar, no sé si decir la palabra modernizar, pero sí tenemos que también tener una cierta modernización, pero es que ya lo tenemos todo ahí. Simplemente es ver su palabra y decir, bueno, Señor, déjame seguir este modelo. Evolucionarlo y atemperarlo. Correcto. A la realidad actual. Y creo que se puede. Y te pregunto, Fabiola, ¿crees que como organismo las iglesias de hoy se comparan a la iglesia primitiva en ese punto en particular de persistir en la enseñanza de los apóstoles? Bueno, en esa en particular, porque la iglesia de hoy en día pues no se parece a la iglesia de los hechos. Sí. A mí la iglesia de los hechos siempre honestamente me ha incomodado. Porque es tan diferente a lo que vivimos. Que yo recuerdo al principio de haber llegado a Amelia, una de las primeras veces que yo tuve una conversación con nuestro pastor, yo le hablé de esto, porque hablamos tanto de la iglesia de los hechos y no vivimos como ellos. Yo no recuerdo que él me contestó, no recuerdo ni qué pasó, pero recuerdo que le dije eso. En cuanto a las enseñanzas, ¿sabes por qué te miré, verdad?
Es que el episodio pasado yo me estaba riendo y le di a la mesa y ella me dice, mira, Fabiola, a ti no te puedes dar a la mesa porque eso se va a escuchar. Y yo aquí aplaudí hoy. Tenía en la mente no darle a la mesa, pero aplaudí. Sucedió como quiera. Pues, it depends where you go. Pero en general, si pudiera generalizarlo un poco. Estamos siguiendo las enseñanzas, estamos, tú sabes, estamos siguiendo lo que los apóstoles nos enseñaron. Yo creo que sí, ¿no? Por eso tengo que reafirmarme, o sea, it depends where you look at. Si hablamos de la iglesia que estábamos hablando ahorita, la iglesia, no voy a decir la denominación, pero una iglesia en los estados que estaba teniendo a la vez un show trans y justificándolo con Romanos, pues ahí esto está bien claro que esa gente no está siguiendo las enseñanzas de los apóstoles. Pero una iglesia como la de nosotros, donde hay frutos de sinergia, donde hay frutos espirituales, pues sí. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Correcto. Esa pregunta se contesta, ¿verdad? Caso por caso. Es como que case by case, mirando los frutos. Eso está excelente. Y creo que está bien claro cuando ¿verdad? Se tiene que hacer un discernimiento de evaluar no solamente cómo lo están haciendo, pero hacia dónde los está llevando. ¿Cuál es el resultado de lo que están haciendo ¿verdad? Con la enseñanza? Y como tú dijiste, por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué piensas de eso, Débora? No, como dicen aquí en Puerto Rico, más claro no canta un gallo. No hay más nada que buscar. Realmente por los frutos, como dice la palabra, nos vamos a conocer. Porque además también los frutos están en la misma Biblia. Los frutos del Espíritu están todos ahí en la Biblia. Si no cosechamos esos frutos, entonces ¿de qué vale? ¿O de qué vale que el Señor nos haya dicho, sigan estos mandamientos que ¿sabes? No me hace sentido? No sé si decir la palabra es contraproducente. Sí, pero es eso parte, que dijo Fabiola está spot on. Parte del modelo divino, de ese proceso que comenzó, ¿verdad? Con Jesús dando su vida por nosotros, dándonos una nueva forma de llegar al Padre y nos deja una guianza, nos deja obviamente un mandamiento de llevarlo a otras personas, nos deja el Espíritu Santo, nos deja los apóstoles, la iglesia primitiva, nos deja por escrito lo que hicieron y cómo entonces nosotros podemos, ¿verdad?, continuar llevando eso para llegar a los frutos. Y esos frutos, ¿verdad?, en el caso de llevar la línea, también llevan a lo que se llama un crecimiento espiritual. Vemos que en la iglesia primitiva vivían según lo que el Espíritu Santo hacía crecer en ellos, ¿verdad? Había una conexión espiritual en la iglesia primitiva. Que sea entonces nuestra meta alcanzar personalmente la misma vida espiritual como ellos. Creo que eso es una meta que debemos seguir. Eso es lo que va a producir por sí mismo una comunión cristiana similar a aquella de los primeros cristianos, ¿verdad? So, ya vimos la transición. Estamos llegando entonces ahora a el crecimiento espiritual. ¿Qué significa el crecimiento espiritual para ti, Débora? Realmente el crecimiento espiritual para mí significa, diría yo, a lo mejor muchas cosas. Y yo creo que una fortaleza o un fact del crecimiento espiritual, les digo yo y pienso en el corito, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hay un cambio. Para cantar. No. Eso lo reservamos para el altar. Pero piensa en ese corito, que esos crecimientos espirituales, las cosas que yo hacía ya no las hago más. Si me puedo parar al frente, por ejemplo, de mi familia y decirle, yo, poniendo el ejemplo que ahorita Fabiola puso de la música, yo cuando crecía, yo escuchaba de todo tipo de música y para mí la música siempre ha sido una pieza clave en mi vida y todavía lo sigue siendo, pero tenía ese struggle con la música secular.
imagínate, pues, uno chamaquito al fin, pero puedo pararme y decir que eso ya entonces para mí no es una atadura. Sí, yo antes no escuchaba ni música cristiana y estando toda una vida en la iglesia, puedo decir que mi inclinación era más a la música secular y específicamente americana. Pero ahora decir, no, para mí, lo puedo ver de esta manera, que esto es un crecimiento espiritual y decir, no, ya esa música no me edifica, ya esa música no forma ni tiene parte lo que es en mi vida. Y como adoradora tampoco, mucho menos. So, podemos decir que estamos cambiando y viendo un crecimiento espiritual de, en vez de estar en cosas que nos alejan, pues entonces las cambiamos por cosas que nos acercan. Eso más o menos resume lo que... Exacto. En ese aspecto de tu vida. Ajá. Y obviamente hay muchas otras cosas en nuestras vidas que hemos visto que nos alejan y otras cosas que nos acercan. ¿Tú tienes algún ejemplo de esa transformación en tu vida, de algo que antes te alejaba y ahora te está acercando? Sí. ¿Cómo digo esto? Mi forma de, mi actitud ante la vida, ante la gente, ante las situaciones de la vida. El Señor nos manda a buscar la paz, a no contender. Nos manda a pensar antes de hablar. Y yo no hacía nada de esas 3 cosas. Y esas cosas deterioraban todas las relaciones en mi vida, incluyendo mi relación con Dios. Y tengo que dejar de darle a la mesa. Dios mío. Yo no me había percatado de esto hasta que Débora me lo... En la práctica, no te preocupes, sí. En la práctica. Y pues en el 2020, me confrontaron unas situaciones de vida que busqué ayuda profesional, guianza espiritual también, con mi pastora, y haber crucificado esa parte de mi actitud y de mi personalidad, porque hay muchos factores de la personalidad que a veces hasta heredamos, porque mi temperamento yo lo heredé, se hereda, pueden ser utilizados, pues son formas para alejarnos de, ¿cómo digo? Pueden ser piedra de tropiezo en nuestra relación con Dios. Y yo me siento bien, pero bien diferente. O sea, yo veo la vida diferente, porque mi approach ahora a la vida es diferente. Es como que yo no siento que la gente y la vida me debe algo. Yo no tengo coraje ahora con el mundo. Pienso más antes de hablar. Pienso un poquito más antes de hablar. Y eso ha mejorado mis relaciones interpersonales y sin duda alguna a Dios. Sin duda alguna mi relación con Dios. Que es interesante también lo que dice Fabiola. Mucha gente podría pensar que un crecimiento espiritual es simplemente leer más la Biblia, ayunar más, orar más. No, esto trasciende a nuestras vidas. Esto, además de eso, don't get me wrong, eso es parte de, pero esto trasciende a más allá, a nuestra vida tanto personal, a nuestra vida de familia, a nuestras vidas cotidianas en nuestros trabajos, porque también eso, los frutos que nosotros tenemos, ellos los ven, son prácticamente las primeras personas que los ven. Definitivo, y ahí hay un fruto que se está experimentando, y un fruto de la sinergia espiritual que estamos evaluando. Yo pienso, ¿verdad? Que hay, para conseguir una sinergia, ¿verdad? Todas las partes tienen que estar en común acuerdo, ¿verdad? Esa es parte de lo que es la definición. Sí. Y como hemos estado aquí desarrollando el tema, hemos visto como cada uno de nosotros, ¿verdad? Alguna parte, carácter, o hobbies, lo que sea, han sido trabajados a través del Espíritu Santo y se ha visto un fruto de acercamiento
¿verdad? Espiritual. Yo creo que eso es parte de lo que queremos traer aquí. En mi caso en particular, ¿verdad? También uno hace en estos ejemplos una introspección, ¿verdad? De uno mismo. Y evaluando, escuchándolos ustedes, pensando en qué podía aportar al tema, yo siento que, ¿verdad? Yo puse en las manos y busqué ayuda también pastoral, ¿verdad? Recién llegado al Evangelio, lo que eran ansiedades, lo que eran temores, que son cosas, ¿verdad? Empezamos y cuando estamos indagando y hablando de lo que podemos seguir hablando y tal vez podemos ir un poquito más adentro, porque hay cosas que están bien adentro, como mencionaste ahorita, cosas que también uno arrastra. Y cuando uno se va acercando espiritualmente, pidiéndole al Señor que trabaje esas cosas, Él te va dando esa paz y tú vas bueno, por lo menos yo comienzo a ver los frutos de menos temor, más paz, más tranquilidad. Tal vez el hecho de hacer este podcast hablando por micrófono, sabiendo que, ¿verdad?, otras personas me van a estar escuchando, era algo que tal vez años atrás yo nunca hubiese podido hacer, ¿verdad? Pero si no fuera porque estoy, ¿verdad?, en esta comunidad que me ha enseñado tanta espiritualidad, pues a lo mejor no estuviera aquí. So, eso para mí es uno de los tantos frutos. Y pues les exhorto a las personas que nos están escuchando que también, ¿verdad?, evalúen a aquellos que son espirituales o aquellos que están buscando espiritualidad. Esto es lo que realmente te va a llevar, mientras más te acerques al Señor, más tranquilidad, más paz vas a tener en tu vida y vas a poder trabajar con todas, ¿verdad?, estas cosas que tal vez te estén agobiando. So, repasando un poquito, ¿verdad? Estábamos hablando de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Comenzamos con la identificación. Identificar qué son esas cosas que tenemos que trabajar. Luego entonces vemos, ¿verdad?, qué guianza, qué manual, qué herramientas tenemos para poder llevarlas, ¿verdad? Primero, identificarlas, realmente querer cambiarlas. Tenemos que querer cambiarlas. Ahí está el arrepentimiento, ¿verdad? Realmente, honestamente querer cambiarlas. Luego entonces tenemos, a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, tenemos la guianza que se ha ido trasladando, ¿verdad?, por tanto tiempo y que conocemos. Y luego finaliza, ¿verdad?, en unos frutos del Espíritu. Donde vemos un crecimiento espiritual, donde vemos, y vuelvo y repito, y lo digo en Arroz Habichuela, es acercarnos más. En vez de hacer cosas que nos están alejando, es acercarnos más al Señor. No sé si tengan... Sí, que todo eso que hemos estado hablando, de los frutos, la renuncia, el crecimiento individual. Ahora, imagínense que toda una comunidad esté en esa misma línea, en ese mismo pensar, decidida a lo mismo, en común acuerdo, a ese despojo, a esa entrega, a esa vulnerabilidad. Ahí es que porque están los frutos individuales, pero hay unos frutos también que las iglesias deben producir, que se debe notar en la palabra que se imparte, en el impacto, en la unción de la palabra que se imparte en el altar, en su impacto comunitario, su compromiso con las misiones. Hay muchas formas de evaluar los frutos de una iglesia, pero es necesario que los individuos que conforman esa iglesia estén comprometidos con ese cambio y esa entrega personal. Sí. Sí. Para concluir. Sí, no, definitivo. Porque de qué te vale una sola persona llevar la carreta. Exacto. Si no todo el mundo está en común acuerdo, si no todo el mundo está en una misma visión. Esa es la enseñanza mayor, yo creo que de la iglesia de los Hechos, porque tú ves que dice, todo el mundo renunció a lo que tenía y se lo empezaron a repartir y a compartir. Fue un trabajo en equipo. Y hay veces que hay muchas iglesias que no crecen, que no tienen impacto, que no evolucionan, porque como dijo Débora, quien está llevando la carreta es el pastor. Exacto. A veces. Uh-huh. Sí, no, y el ejemplo que tú das, murió el egoísmo.
murió el egoísmo. Y cuando soltamos, como dijimos en un momento durante la noche de hoy, cuando soltamos y se lo dejamos al Señor, encontramos paz. Así que le damos gracias a todos por sintonizarnos hoy, ya sea día, tarde o noche. Saben que nos pueden encontrar por YouTube y Spotify. Los martes a las 5 de la mañana sale cada episodio. Tenemos muchos temas pendientes y continuando dando, ¿verdad?, hilo a estos temas que estamos discutiendo ahora mismo. Así que les exhortamos a que continúe explorando lo que ¿verdad?, le traemos. Continúe trabajando para identificar esas cosas en su vida que quieren trabajar y que sepan que hay una guía. La trajo Jesucristo, la repartió con las personas que están llenas del Espíritu Santo y hay fruto de crecimiento espiritual y hay paz sobre todo. Así que gracias a todos por sintonizarnos. Bendiciones.